Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre actualizaciones en Mejor Niñez, nuevos desafíos en la incorporación del trabajador social clínico. Tremenda temática el día de hoy. Y para ello nos acompaña Stephanie Vicencio. Ella es psicóloga clínica y perito psicológica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomada en evaluación psicológica forense y consejería técnica. Cuenta con un postítulo en Familia, Infancia y Adolescencia, mención en Consejería Técnica por la Universidad Central, directora del DSE de la región metropolitana, posee amplia experiencia en la red Mejor Niñez y APS, perito especializada del Poder Judicial de Chile y además docente universitario. Y también nos acompaña Francisca Farías Sánchez. Ella es trabajadora social, titulada y licenciada en Trabajo Social de la Universidad del Pacífico de Chile, especialización en peritaje social en juicios orales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con experiencia laboral en ámbitos de evaluación pericial, calificación diagnóstica e intervención en población infarto juvenil y adulta de la Red Protección Nacional. Docentes, es toda suya la sesión. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a estar hablando de cualquier cosa. Quiero darles la bienvenida a todos y todas. Como ya habíamos dicho con Fran, obviamente partir este seminario celebrando el Día del Trabajador Social, del Asistente Social, así que esperemos que todos hayan tenido por ahí y un lindo día. ¿Ya? Cosas aparte de lo que ya señalaron de parte de ADIPA, importantísimo a la hora de responder las preguntas, vamos a nosotras elegir algunas porque se entiende que van a venir muchas preguntas y no vamos a responder ninguna pregunta que sea casuística, ¿sí? Esto no es un análisis de casos, sino que es un seminario de 1 hora donde nosotros los vamos a invitar a que ustedes tomen el curso que es el próximo lunes y martes, ¿sí? Para que lo tengan sumamente claro, por favor. Voy a compartir entonces. ¿Me avisa, Fran, cómo se ve? Todavía no aparece, estamos... Espera, ahí está. ¿Estoy? Ya. Entonces, bienvenidos nuevamente a este seminario llamado Actualizaciones en la oferta programática del Servicio Nacional de Protección Especializada a las Niñas y Adolescencia, el rol del trabajador social clínico. Lo primero que tenemos que hablar a la hora de meternos, ¿cierto?, a poder conocer más allá del Servicio Mejor Niñez, es la base. La base de todo esto se basa en este libro, que es la Convención de los Derechos del Niño, que es un libro que en Chile se ratifica en el año 1990, pero su creación fue en el año 1989, ¿ya? ¿Qué es lo importante de esta convención y por qué nosotros la mostramos como el primer pase a? Es porque nosotros ya no hablamos de menor, ¿sí? No, ya no hablamos desde la Convención de los Derechos del Niño de un menor, porque ya no hablamos desde lo peyorativo del término, es decir, ya no hablamos desde que ellos son inferiores a nosotros, sino que ellos son sujetos de derechos al igual que nosotros. Es por eso que los llamamos niños, niñas y adolescentes desde los 14 años. Lo que sí podemos decir es menor de edad, ¿ya? Ponerle por ahí el apellido de edad, pero menor por sí solo, no. Y eso pasa mucho todavía que los medios de comunicación masivos, sobre todo la televisión y los reportajes, tienden a seguir usando esta palabra que ya no usamos quienes trabajamos con niñeces y adolescencia en nuestro país. Acá un cuadrito como resumen, por decir así, donde ustedes pueden ver distintos. No es que cada uno, no es que estén enumerados, ¿ya? Sino que están enumerados solamente para facilitar la lectura, ¿sí? No quiere decir que el uno sea el derecho a la no discriminación, el dos a la familia y así. Esto es solamente para llevar nosotros un orden. Pero, por ejemplo, si queremos ver cuáles son los artículos que hablan del derecho a la familia, me tengo que ir al artículo 5 y al preámbulo. Si quiero, por ejemplo, conocer cuál es el derecho a la libertad de expresión e información, me tengo que ir a los artículos 12, 13 y 17. Otro de los importantes, que vamos a usar un montón y que se usa mucho en este mundo de niñez y adolescencia, es el derecho a la protección integral contra el maltrato, abuso y todas las formas de explotación, que está contenido en el artículo 19, 36 y 39. Ahora,
¿Cómo llevamos esto a la práctica? ¿Cierto? Así aparecen. Por ejemplo, el derecho a la protección integral contra el maltrato, abuso y todas las formas de explotación. Si bien yo, por ejemplo, dije que aparecían en el artículo 19, 36 y 39, solo el 19 habla de la protección contra los malos tratos que el Estado debe de proteger a los niños de las malas formas perpetradas por madres, padres o cualquier otro adulto. ¿Ya? El derecho a la salud, por ejemplo, está contenido en el artículo 24 y tiene que ver con que todos los niños tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud y tener acceso a los servicios médicos y de rehabilitación que correspondan. El otro derecho muy importante es el derecho a la educación, que está contenido en el artículo 18, y es que todo niño tiene derecho a una educación donde el Estado al menos asegure la educación primaria gratuita y de calidad y obligatoria, ¿ya? Acá importante porque nos tienden a surgir muchas dudas de después de cuántos días yo le aviso al tribunal que el niño no está yendo a clases. Importante señalar acá que si ya tenían esa pregunta, la voy a aprovechar de a tiro resolver. Y es que dependiendo de, ¿cómo se llama? Como el encuentro que se tenga, o sea, el acuerdo que se tenga con el tribunal, es lo que vale. Por ejemplo, en la comuna de San Bernardo se tiene el acuerdo entre el tribunal y todos los programas que trabajan con niños y adolescencia, que si un niño a lo largo del año, sin justificación alguna, falta 30 días, se levanta una medida de protección. ¿Ya? ¿Fran? Bueno, hasta ahora nada que agregar. Considerar además que respecto al derecho a disfrutar de un nivel de vida adecuado, que habla del nivel de vida, ¿cierto? Que se debe mantener para todo niño, que debe beneficiarse, ¿cierto? Para desarrollarse de una forma adecuada, siendo eso una responsabilidad primordial de sus progenitores o de sus figuras de cuidado, lo cual además es relevante señalar que tiene una mayor relevancia en los niños que son menores de 6 años. ¿Por qué? Porque los niños menores de 6 años tienen un factor de riesgo adicional al depender 100% de sus figuras de cuidado para poder garantizar su supervivencia. Entonces, este derecho es bastante relevante para aplicar también desde el nivel, o sea, desde el trabajo social clínico. Ujú. Sí, y este también tiene mucho, mucho que ver con el artículo 19 que habíamos visto acá, porque finalmente, si yo no estoy protegido contra los malos tratos, tampoco voy a estar viviendo un nivel de vida adecuado. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa entonces que, ya que vimos un poquitito esto de los derechos de los niños, cuáles son, dónde están contenidos, etcétera? Tenemos acá una palabra bien importante que es ser cogarante de derechos. Nosotros todos ya, desde la tía que se pone afuera en el carrito a vender cositas hasta el director de un colegio, todos somos cogarantes de derechos. Eso significa que estamos llamados a proteger, resguardar y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, estamos llamados a ser defensores de los derechos de la niñez. ¿Y por qué es importante nosotros ponemos esta diapositiva después de haber enseñado los derechos? Porque ¿cómo voy a proteger, resguardar y promover los derechos si ni siquiera sé cuáles son? ¿Ya? Entonces esto es un llamado que nosotros, bueno, acá adelante pusimos de dónde ustedes pueden obtener desde la UNICEF directo a la Convención sobre los Derechos del Niño para que puedan ir echándole un ojo ahí y de esa forma puedan promover adecuadamente, resguardar adecuadamente y proteger adecuadamente los derechos de las niñas y adolescencia y siempre estemos pensando en el bienestar de ellos más que el de nosotros, ya que eso también pasa en muchos casos. Claro. Para agregar a lo que tú estabas mencionando, a eso se refiere cuando se señala el interés superior del niño. Es decir, que el bienestar del niño, niña o adolescente está por sobre todo lo demás, está por sobre los conflictos, está por sobre los intereses personales que pudieran haber entre las figuras de cuidado, por ejemplo, o también los conflictos que se pueden generar dentro de los establecimientos educacionales. Hay muchos establecimientos educacionales en que los directores o las directoras dan la instrucción de no realizar ninguna denuncia
cuando se reciben relatos de maltrato, bullying, abuso sexual, etcétera, porque ellos quedan vinculados como requirentes en las causas judiciales al realizar esta denuncia. Sin embargo, ahí es donde prima también el interés superior del niño, que debe realizarse esta denuncia, y quienes trabajamos en estas áreas de infancia tenemos además obligatoriedad de denunciar en cierto periodo de horas, dependiendo del tipo de vulneración que se pesquisa. Entonces, ahí está también ejemplificado por qué es tan relevante este término del cogarante de derechos. Y de la importancia también de irse actualizando. Por eso también agradecemos enormemente a quienes toman tanto los seminarios como los cursos que tienen mayor profundización. Ahora, justamente hablando de lo que estaba diciendo la Fran, em, ¿cuándo se abre una medida de protección? Una medida de protección es un procedimiento judicial que está circunscrito a los tribunales de familia u otro con competencia en dichos asuntos. ¿Por qué u otro? Porque, por ejemplo, en Chile Chico, al ser un pueblo chico, me acuerdo que había una abogada de Aysén, así que me va a entender. Como Chile Chico es tan chiquitito, hay un solo tribunal que ve garantía, letras y familia, ¿ya? En otras partes, por ejemplo, como Santiago, casi todas las comunas tienen su tribunal, o hay un tribunal cada 2 comunas, hay algunas comunas que tienen 4 o 5 tribunales, como todo es dependiendo de la cantidad de población que haya en cada lugar, ¿ya? La finalidad de la medida de, confirma, me dicen acá. La finalidad de la medida de protección es interrumpir la vulneración de derechos de la cual estaría siendo víctima un niño, niña o adolescente. Eso es una medida de protección más conocida como una MP, que en materia de familia se habla con la letra P, ya, de protección, y con la letra X de cumplimiento de protección. Ya, eso lo vamos a ver en el curso con mayor detalle. En Putaendo también hay así, solo un tribunal que va haciendo todo. ¿Ven? En Molina también hay un tribunal de letras, familia y garantía. Pichilemu también. ¿Ven? Bien. Por eso tampoco nos podemos como eh, decir que solamente está circunscrito a un solo tribunal de familia, porque hay muchos otros. ¿Sí? Ahora, vulneraciones de derechos de los niños, niñas y adolescentes en familias multiproblemáticas, que vamos también a abordar ese término en el curso. Tenemos negligencia, abandono, violencia interfamiliar, maltrato y abuso. Fran, Sí, bueno, agregar que también, sobre todo el tema del maltrato, la violencia intrafamiliar, bueno, y también la negligencia y el abandono, que son también hay niveles de disfunción psicosocial, y el ASI, se abordan ahora desde el trabajo social clínico. Entonces, a todos los y las trabajadoras sociales que están conectados, que eran bastantes, es bueno ir incorporando estos términos, sobre todo a quienes trabajan en infancia, eh, porque esto se está, de alguna manera el trabajador social está ingresando al área de infancia con un nuevo perfil. Entonces es muy importante irse actualizando en todos estos conceptos de la negligencia, el abandono, la violencia intrafamiliar, el maltrato y el ASI, así como otros. importante acá señalar que el artículo 175 del Código Procesal Penal, que quienes trabajan tal vez en el área de convivencia escolar o los abogados, ¿cierto?, que trabajan en familia, habla de la obligatoriedad de denunciar en un plazo de 24 horas en las situaciones constitutivas de delito, como maltrato y abuso sexual. Esas dos, solo esas dos, en nuestro país son constitutivas de delito. O sea que yo tengo que dar aviso a alguien, que no voy a hacer yo porque yo no soy fiscal, pero yo tengo que dar aviso a alguien para que haga una investigación al respecto. ¿Ya? Con respecto a la negligencia, el abandono y la violencia intrafamiliar, el camino es a través del Tribunal de Familia. ¿Sí? Son caminos distintos. Ujú. De igual manera, en caso de maltrato y de ASI, deben ser ambas, tanto en Claro. el área penal como en el área de familia, de forma paralela. Claro, uno dice, pero ¿cómo si después entre ellos se los pasan? Ya, pero se los pasan de aquí a 2 años más. Si nosotros podemos ayudar a que eso se dé cuenta antes, mucho mejor. Antes de pasar a las líneas de acción, agregar que respecto de la materia penal es relevante señalar que el agresor debe tener
14 años o más para poder denunciar en fiscalía o a nivel penal. ¿Ya? Cuando se trata de agresores menores de 14 años, es solamente en tribunal de familia. Y acá importante también que nos dicen muchas veces Fiscalía ordena la apertura de oficio de MP. Sí, pero eso no es inmediato. Entonces, si tú lo haces al mismo tiempo y dices que lo hiciste al mismo tiempo, se van a juntar mucho antes. También, por ejemplo, acá el BIF con lesiones lo ve la Fiscalía en delito flagrante. Claro, pero en delito flagrante. Ahí ya nos estamos metiendo en términos más de abogados y términos que tal vez no todos van a manejar, al menos en este seminario. ¿Ya? Claro, además es relevante señalar que todos aquellos que trabajamos en la red de Mejor Niñez o del Servicio de Protección Especializada a la Infancia y Adolescencia, tenemos la instrucción, digamos, estamos guiados por la resolución exenta 155, que antes cuando era Sename se llamaba también, ¿cómo era que se llamaba? Circular 05. Circular La 05. circular 05, que tenemos un plazo también de horas para poder denunciar. Si es que denunciamos en fiscalía, que tiene que ser dentro de las primeras 24 horas, tenemos 72 horas para informarlo al tribunal de familia. Entonces, tenemos también obligatoriedad de denunciar en ambos lados con plazos de horas. Y Sí. ojo, que son las 72 horas en tribunal de familia solo en caso de que tengan una medida de protección aperturada. Si no tienen medida de protección, también dentro de las 24 primeras horas de haber recibido el relato, se debe denunciar en tribunal de familia. Ujú. Sí, yo sé que tal vez hay mucha información hasta acá. Pero voy a dar la oportunidad al chat de si hay alguna duda o pregunta, porque igual han ido conversando y creo que hemos ido como solventando desde ya las dudas que han surgido ahí. Recuerden solamente no preguntar nada casuístico antes de que entremos ya a las líneas propiamente tal de acción del servicio. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? Tiene que ser por el chat, porque están todos los micrófonos silenciados. Cuando es en colegio hay que hacer la subida a la directoria y dar eso al departamento. Ya. Ahí este es uno de los grandes, grandes, grandes temazos, sobre todo con colegio y sobre todo con quienes nosotros que trabajamos desde el otro lado, no en colegio, peleamos un montón. Porque justamente también, por eso yo les decía, les agradezco por querer actualizarse en estos espacios, porque es algo que los directores y directoras muchas veces lamentablemente no los hacen. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Recibe el relato un profesor, después ese profesor se lo tiene que dar al inspector, el inspector lo tiene que pasar al área de convivencia escolar y convivencia escolar a la directora si quiere vuelve a entrevistar a esa niña, que no debería jamás hacerlo, y finalmente ella decide si se pone o no la denuncia. ¿Ya? Eso es tremenda falencia y es denunciable. Si tu colegio es particular, yo hablaría con la Superintendencia de Educación y si tu colegio es municipal, hablaría con la corporación municipal. ¿Sí? Ujú. Preguntan también sobre el tema de las horas. Son 24 horas de corrido para denunciar situaciones constitutivas de delito. Es decir, acá en Chile, abuso sexual infantil o maltrato. ¿Ya? Cualquier tipo de maltrato físico. Maltrato físico, si ustedes lo constatan, por ejemplo, en los colegios y ven que hay alguna señal visible, como hematomas, rasguñones, etcétera, deben constatar lesiones. ¿Ya? En ese caso es muy necesario constatar lesiones para poder hacer la denuncia. Y como les comentaba, son 24 horas que tenemos la obligatoriedad. Todos los que trabajamos en área de infancia, colegios, centros de salud, programas de la red Mejor Niñez, tenemos esta obligatoriedad. Sí. Y acá un tirón de orejas para el compañero que estaba hablando de menor. Recuerden que no hablamos de menor solo cuando hablamos de menor de edad. Ya, si no hablamos de niños, niñas, adolescentes. Y la entidad encargada de hacer sí, es la entidad encargada la que debe hacer la investigación. Importante eso, porque a veces uno, por querer saber más, se pone a investigar y hace todo un show y no, po. Nosotros no somos el tribunal de familia ni somos fiscalía. La idea es, cuando se recibe un relato de estas características, no profundizar mucho más. Si es en un colegio, citar al apoderado, si es en un centro de salud, informar al adulto responsable.
pero no hay que indagar más allá, porque quien tiene el rol de indagar es a quien corresponde en PDI o en alguno de los programas que corresponde al Servicio Mejor Niñez. Sí, acá, Fran, yo creo que se confundió un poco el tema. Acá en Mejor Niñez tenemos solo 24 horas para denunciar. Sí, eso es así, no son 72 horas, son 24, ¿ya? Son No, las 72 horas 72, para... Dale. perdón, son 72 horas cuando hay una medida de protección ya aperturada y este caso constitutivo de delito. eh, ya se tiene que informar, ¿cierto?, a la línea penal, a Fiscalía, dentro de las primeras 24 horas, y a a la causa del Tribunal de Familia tenemos 72 horas para incorporar estos antecedentes, para informar, porque ya está la medida de protección aperturada. Sí. Y por el mismo motivo, básicamente. Así es. Ya. Entonces, creo que logré solventar todo. No, hay una pregunta arriba que me queda. Oye, es que si me escriben se me va. Con respecto al relato de ideación suicida, ahí se activa todo otro protocolo, ¿ya? Y también es importante ahí saberlo porque Mejor Niñez tiene un convenio con el Servicio de Salud, ¿ya? Como con el Ministerio de Salud. Entonces, si ustedes llevan, por ejemplo, a constatar, porque hay que llevarlo sí o sí a un servicio de urgencia, y ustedes le dicen que ese niño es parte de un programa de Mejor Niñez, tiene atención prioritaria. ¿Ya? Y ahí se van a activar toda una red de gestoras de salud que justamente lo que hacen es gestionar camas y gestionar todo más rápido para los niños de Mejor Niñez. Sí, espero que se haya entendido, porque se me fue hace súper arriba y ya no lo pillo. Si el relato que constituye el delito llega a un CESFAM, debe ser la persona que escuchó el relato. Y si tienes de protocolo pasarle la información a la trabajadora social y que ella la haga, la trabajadora social la hace. Ya. Ahora, vamos a las líneas de acción, a lo que nos llama, ¿cierto?, este seminario y a lo que nos llama también este curso. Las líneas de acción del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, más conocido como Mejor Niñez, ya porque es más corto, así que nos vamos a referir a él como Mejor Niñez. Tenemos 5 líneas de acción, que son como las más modernas, por decirlo así. Tenemos por una parte el diagnóstico clínico especializado, que es una evaluación inicial que va a permitir desarrollar un plan de intervención personalizado para cada caso, o sea, personalizado para cada niño, niña, adolescente. Si son 5 hermanos, son 5 diagnósticos, ¿ya? Fortalecimiento y vinculación. Mejora el cuidado en la familia de origen, complementando el cuidado alternativo. Intervenciones ambulatorias es un trabajo de acompañamiento a las familias para evitar la separación. ¿Ya? Cuidado alternativo, por su parte, es una medida excepcional y temporal que puede ser en una residencia institucional o en alguna familia de acogida. Recuerden que también hay hartos programas que buscan justamente que existan familias de acogidas. Y ya la última línea de acción, que es heredada de Sename, ¿ya? Es la adopción. La adopción es la única línea que funciona a nivel nacional y es la preparación de los niños, niñas y adolescentes para la integración en una familia adoptiva. ¿Sí? Ahora, voy entreleyendo el chat y me perdí ya, Fran, con todo lo que están hablando. ¿Tú? Sí, yo también estaba leyendo un poco, pero ya están empezando a hablar de casos más casuísticos. Ah, ya. Ya Sí, ahí ya nos perdimos. sí. Ya, entonces, el primero de los programas que vamos a ver que cambió en esta oferta programática, que antes tenía un nombre y ahora desde hace un año ya tiene otro nombre, es el DAM-DC. El DC es la puerta de entrada al Servicio Nacional de Protección Especializada Mejor Niñez, ¿ya? Cada niño, niña, adolescente que ingrese, o sea, que tenga su primera medida de protección, por decirlo así, va a pasar sí o sí por la realización de un DC que permite que haya una evaluación mucho más minuciosa, integral y personalizada caso a caso. ¿Ya? Aquí más o menos un cuadrito resumen. El DAM, anteriormente, el tribunal era quien decía si el niño era derivado o no a un DAM. ¿Ya? Actualmente,
todos los niños que ingresen al servicio, sí o sí, se les va a dar un cupo en el DCE. Ya como que no se da la cabida que podríamos dudar si necesitamos. No, ahora todos pasan sí o sí por un DCE. ¿Ya? Anteriormente con el DAM, el diagnóstico no consideraba un plan de intervención o lineamientos de cómo tratar cada caso. Ejemplo, no consideraba que cada 3 meses debiésemos trabajar con estos padres, cada 2 meses, ¿ya? Con el DC, el diagnóstico incluye un plan de intervención individual que es a nivel individual, comunitario, a nivel individual, familiar y sociocomunitario, ¿ya? Entonces eso nos permite a nosotros como salir del DCE con el diagnóstico y además con un plan de intervención individual listo para que se trabaje en otro programa, ¿sí? Antes en el DAM habían 4 tipos de diagnósticos diferentes. Teníamos un informe social, un informe integrado, un informe de habilidades para el cuidado y un informe psicológico. Ahora con el DCE solo es un diagnóstico, solo es un DCE, ¿ya? Para cada caso, como les decía yo, evitando de esta forma la revictimización que se producía al repetir procesos y entrevistas. ¿Por qué? Porque el DAM, por ejemplo, podían pedir 2 psicológicos y 3 habilidades para el cuidado de los papás. Entonces ahí obviamente habían muchas preguntas, ¿ya? Por eso ahora solamente es un diagnóstico por niño para evitar la revictimización que producía el informe DAM. Finalmente, con el DAM, los diagnósticos se realizaban usando el juicio profesional individual. Ahora acá con el DC, cada diagnóstico usa la misma metodología estandarizada a nivel país. Se ocupa un dossier que tiene un instrumento que se llama Valora Galicia, que si bien no está validado en nuestro país, sí es lo más cercano a la validación en España que tiene el instrumento y todo se hace en base al dossier. Entonces no deja espacio para para la subjetividad bajo ningún punto de vista. Antes era un juicio profesional individual, hoy es un juicio profesional sumamente estructurado. ¿Ya? Agregar también que están diciendo en el chat que no todos los niños llegan con la evaluación del DCE cuando entran a los programas de intervención. Sí, eso sigue ocurriendo porque todavía se están implementando los DCE. Aún quedan DAM que están vigentes. Sí, Y como estamos en un proceso de reestructuración, ¿cierto?, de estos nuevos programas que incorpora el Servicio de Mejor Niñez versus los que fueron heredados desde Sename, están todos en este proceso de cambio. Entonces, sí, todavía hay algunos casos que los tribunales derivan directamente al programa de intervención, pero sobre la misma piden la evaluación en DC. Entonces, mientras ingresa y está en esta primera etapa, ¿cierto?, de acercamiento en el programa de intervención, se hace el diagnóstico en DC. sí. Ha sido lento y tampoco ha sido muy provechoso o bien, no sé cómo decirlo, como bien aplicado. Entonces todavía existen DAM en algunos territorios, se están instaurando los DCE, pero para que sepan que este es uno de los grandes cambios que ya a corto plazo debiesen dejar de existir los DAM. ¿Ya? Ahora, el otro grande cambio. El otro gran cambio, PPF versus el nuevo programa que incorpora el Servicio de Mejor Niñez, el AFT-PF. Eh, un poco para hacer una comparación, ¿cierto? El programa de prevención focalizada, que es el PPF, y el acompañamiento familiar territorial más el programa de prevención focalizada, AFT, son ambos son programas que buscan ayudar a los NNA, ¿cierto? Niños, niñas y adolescentes que han vivido situaciones de violencia. Es importante que no estamos hablando, cuando decimos violencia, no estamos hablando de violencia intrafamiliar específicamente, sino que se le llama violencia a todos los tipos de maltratos o situaciones de desprotección de las que son víctimas todos los NNAs. Entonces, el PPF se enfoca un poco más en fortalecer las habilidades parentales de los adultos a cargo del cuidado de la crianza de los niños con el objetivo de restituir los derechos vulnerados, ¿ya? Principalmente lo que se veía antes era negligencia moderada, maltrato físico, psicológico, pero moderado, ¿cierto? Sin que sea una situación cronificada. Y cuando los niños también son espectadores de violencia intrafamiliar. Ahora, en el AFTPF,
es importante señalar que es un modelo que incorpora dos programas que funcionan a la par, ¿ya? Por eso tiene un guión entre AFT y PF. Eh, este modelo, que integra dos programas, trabaja a nivel individual, familiar y también a nivel comunitario, ¿ya? El nivel territorial es un área en que se interviene también y acá se incorpora el trabajador social clínico. ¿Desde qué punto? Desde el punto de vista que el trabajador social realiza intervención tanto con los adultos como con los niños y viceversa. El psicólogo también trabaja con niños y con adultos en esta nueva oferta programática y ya no son considerados cada uno como trabajador social y psicólogo, como una diferenciación, sino que son más considerados acompañantes terapéuticos. Entonces, en este nuevo programa, en este nuevo modelo, ya no se establecen las tipologías de como los motivos por los cuales pueden ingresar, ¿cierto? Que antes decía ya, por ejemplo, abuso sexual infantil no lo podía ver PPF. Entonces, ahora sí, dependiendo si se considera que es de baja complejidad, a lo mejor sí puede ingresar a una FTPF, ¿ya? Porque ahora ya no estamos hablando separando las tipificaciones, sino que estamos hablando de los niveles de complejidad, entendiendo que todas las situaciones de violencia tienen un nivel de complejidad y también un distinto nivel de impacto biopsicosocial hacia los niños, niñas y adolescentes. Entonces, también ahí surge, ¿qué es el impacto biopsicosocial? El impacto biopsicosocial es de qué forma afectan estas situaciones de violencia a los niños, niñas y adolescentes en su desarrollo. Es decir, si yo como profesional detecto que hay problemas de desarrollo a nivel emocional como secuela de haber sido víctimas de algunas situaciones de violencia, ahí estamos hablando de impacto biopsicosocial en el área emocional. ¿Algo que agregar, Estefi? Sí, de hecho, justamente que se me pasó acá, muy importante, en el DAM se trabajaba en dupla psicosocial, ¿ya? O sea, yo tenía que estar al pendiente de lo que trabajaba el psicólogo y el trabajador social y viceversa, y en el DSE no, se incorpora la figura del trabajador social clínico, entonces los trabajadores sociales también quedan completamente habilitados para poder trabajar con niños. No es que hagan intervención y no es que estén haciendo una hora de juego diagnóstica, sino que es más bien una impresión clínica y eso nunca falla cuando, sobre todo en estos programas, ya se pide cierto nivel de expertise que se va adquiriendo con el tiempo y con los casos. Claro, Eso. desde ese punto de vista también en el DCE, el trabajador social no es que vaya a hacer una evaluación psicológica del niño, niña o adolescente, sino que lo que se evalúa en el DCE es el nivel de desprotección que tiene un niño, niña o adolescente. ¿Se entiende? El nivel de desprotección porque ya no se habla de vulneraciones de derechos. En este nuevo modelo se incorpora también este concepto de la situación de protección o de desprotección. Y ese es básicamente el rol que tiene el perito en un DCE, de evaluar las condiciones de protección de los niños en el contexto en que se desarrollan. Sí, sí. Bueno, y en función de esto, quedando 15 minutos, vamos a hacer 15 minutos de preguntas. Los dejamos a todos invitadísimos a nuestro curso de actualizaciones en la oferta programática del Servicio Especializado a las Niñas y Adolescencia, más conocido como Mejor Niñez. Nosotras ponemos nuestros correos acá abajo en caso de que alguien tenga algo casuístico que necesite resolver y que no se pueda resolver aquí. Em, Así que eso, escríbanos sus preguntas, cada una va a elegir dos, tres dependiendo, pero les damos todo para que puedan redactar sus preguntas. Ujú. Y cada uno elige unas dos, tres. Sí, de acuerdo. Ya, preguntan acá. ¿Los programas OPD y PRM continúan? OPD, no. PRM sí. OPD es un programa de los que es reemplazado por parte del Servicio de Mejor Niñez y es reemplazado por las OLN.
OLN significa Oficina Local de la Niñez y que funciona a nivel territorial y tienen distintos objetivos. Eso también lo vamos a profundizar dentro del curso de actualización en la oferta programática. Sí, eso es algo que dejamos ahí para las dudas. No lo quisimos acá mostrar todo porque si no íbamos a lanzar toda la parrilla. Así es. Pero sí, Efectivamente, ahora se habla de nivel de desprotección, tal cual lo hemos dicho todo el rato, es niveles de desprotección y ya no es vulneración de derechos. Acá tengo una, voy a agarrar la primera. Dice, trabajo en Mejor Niñez en CESFAM y me darían casos de PPF o residencias. Interviene a NNA en ambas partes. Creo que es una doble intervención. Efectivamente, cuando creas que es doble intervención... Ah, no. Ojo ahí, lo que pasa es que los niños en residencia están en residencia, o sea, están viviendo ahí, pero no están siendo intervenidos como lo serían en un, por ejemplo, PRM, en un PAS. Para eso sí, los sacan a los chiquillos, a los niños, niñas, adolescentes, para que tengan sus intervenciones que correspondan. ¿Ya? Eso se hace. Estos no fueron los únicos programas que fueron modificados, Fer. Recuerden poner su nombre iPhone de Fer porque vamos a hacer un sorteo y se lo va a llevar el que tenga el nombre correcto. Alexandra dice, ¿y FAE? ¿Qué pasa con FAE? FAE todavía no tiene su programa a corto, mediano plazo, por último, que lo venga a reemplazar. ¿Ya? Todavía no se habla de eso. claro, FAE sigue siendo un programa que tiene una gran relevancia dentro del nivel de intervención para los niños que están a cargo de figuras de cuidado que no son sus progenitores. Así que aún no tiene un reemplazo. ¿Quieres elegir otra, Fran? Yo ya tengo uno en la mirada. A ver, había visto una que me había interesado. Se me, se me fue para arriba. Yo tengo acá una que dice de Sofía Araño. Cuando se realiza una derivación espontánea o directa desde el colegio en programa de protección, ¿ellos informan a tribunales? Sí. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo hiciste tú directo? Porque ustedes pueden hacerlo directamente al tribunal, ¿ya? Y es mucho más rápido porque a veces los tribunales, o sea, las OPD, por ejemplo, en este caso, si es que hay OPD todavía en tu territorio, también tienen lista de espera. Entonces, ¿para qué sobreponer en lista de espera algo que podría irse directo a la lista de espera del tribunal? Ujú. ¿Ya? Vamos a enseñar también en la próxima, en el curso, digamos, cómo subir cómo subir las denuncias directos a través de la oficina judicial virtual. Ujú. Claro, antes era necesario hacer las denuncias de forma presencial, ya no es Ujú. necesario. Gracias. Una de las pocas cosas buenas que nos dejó la pandemia es poder hacer algunos otros trámites de forma virtual. Sí. La pregunta de Stephanie González Sáez dice, ahora entonces los trabajadores sociales que trabajan con los NNA en Mejor Niñez deberían especializarse en TS clínico. No necesariamente, porque el trabajador social clínico también puede darse a través de una expertise. Si tú tienes experiencia en la red proteccional, ¿cierto? De al menos 3 años, ya tendrías el perfil de un trabajador social clínico para poder trabajar en estos programas del Servicio de Mejor Niñez. Sí, y también, por ejemplo, nosotras que, no sé, con la Fran trabajamos juntas en un programa, en un DC. Nosotros hacemos capacitaciones interinas desde los psicólogos hacia los trabajadores sociales en temáticas como abuso sexual, trastorno de Sea, estrés postraumático, claro, trastorno de espectro autismo, porque al final todos, para poder trabajar en la red, ¿cierto? Nos van pidiendo ciertos cursos, ciertas horas, y para eso todos vamos teniendo ciertas especializaciones que estamos compartiendo con el resto, además de las miles de capacitaciones a las que nos están invitando desde el servicio. sí. Es muy importante eso, generarlo en los equipos de trabajo, el compartir siempre los conocimientos. Es algo muy importante poder capacitarse entre nosotros mismos, poder, si veo un curso interesante y sé que mi compañera también tiene dudas, compartírselo. Si yo sé algo y mi compañera no sabe, pucha, aclararle las dudas, enseñarle. Es algo que caracteriza también a las oficinas con buen ambiente laboral, el trabajo colaborativo. Siempre pensar en que no se compite con el otro, sino que estamos realizando un trabajo en conjunto, pensando en el interés superior de los niños. Oye, esto se desató, pero voy a seguir respondiendo una que me quedó muy arriba.
de Jennifer Cuevas, eso es muy casuístico, ¿ya? Eso tienes que verlo directo con tu jefatura, con tu director o tu asesor técnico en el PRM. A ver, me voy a intentar ir más abajo porque hay demasiados mensajes. Sí, sí, igual bajé un poco. Están preguntando cómo hacer para optar al concurso de la beca. Tienes que poner tu nombre real, y esto lo preguntó Ujú. Adri. Tienes que poner tu nombre y tu apellido idealmente como aquí en la reunión para que Y puedas listo. concursar. Y eso es suficiente. Sí. A ver, dice, entonces si en el colegio se da alguna vulneración, yo como trabajadora social debo hacer la denuncia o conversarlo con el equipo para hacer la denuncia. Me refiero al director. Lo que, ya, ahí es peludo esto y es súper controversial y es bien controversial. Pasa que si en tu protocolo interno aparece que tú debes hablar con tu director, debes hablar con tu director. Si en tu protocolo interno no dice nada al respecto, eres tú la que hace la denuncia porque eres tú la que recibe el relato. El niño o el colegio no tiene por qué ponerse de PDI, de carabineros, de investigadores. Ustedes solamente reciben el relato y ese mismo relato es el que ponen en conocimiento a la PDI, al tribunal o carabineros, ¿ya? Siempre va a ser más directo al Tribunal de Familia, que es algo que vamos a aprender a hacer en el curso. ¿Ya? ¿Qué Acá más? Mayra Cifuentes pregunta, dice que es psicopedagoga desde hace 6 años y trabaja en programas ambulatorios del Sename y ahora del Servicio Mejor Niñez. Pregunta si es necesario ser trabajadora social o puede capacitarse igualmente. Bueno, como psicopedagoga puedes postularte a cargos que estén buscando trabajadores como en áreas afines y no específicamente un trabajador social o psicólogo. ¿Un Por PD? ejemplo, claro, como por ejemplo en PD, pero PD igual es heredado de Sename. Pensando, por ejemplo, en una FTPF que está el rol del gestor territorial, quizás si tienes conocimiento en el área territorial, basta con tener la capacitación y no ser un trabajador social o un asistente social para ser el gestor. Pero sí, por ejemplo, para postular a un cargo de trabajador social o de acompañante terapéutico en ese programa, por ejemplo, sí tienes que ser trabajador social o psicólogo. Todo depende del cargo al que postules. Sí. Y acá, ojo gente, los que no tienen su nombre puesto real en su nombre deben mandar su nombre, no deben escribirlos todos en el chat, ¿ya? Solamente si dicen como iPhone de Juanita, tienes que cambiarle tu nombre y ponerle tu nombre real, ¿sí? Nada más. Claro, en donde está su imagen, ¿cierto? Con su nombre pequeño abajo, donde están los tres puntitos, tienen la opción de, en la última opción abajo dice cambiar nombre. Ahí ustedes Ujú, seleccionan cambiar nombre y pueden escribir su nombre completo o su nombre y su apellido. ujú, ujú. ¿Cuánto debe ser la experiencia como profesional para poder trabajar en un programa? Mira, hay algunos, si es que tú todavía tienes, por ejemplo, OPD o LN en tu territorio, uno. A veces también son la puerta de entrada que tú empiezas a hacer la práctica y te quedas ahí, ¿ya? Pero eso más los PPF son los que piden menor experiencia. Entonces ahí donde uno hace mucha escuela para después cambiarte a los programas que te permiten, que te requieren de mayor experiencia, ¿ya? A ver, ¿qué más? Ahora trabajo en Mejor Niñante en educación. Los directores prohíben denunciar si los directores son un temazo. Por eso les Sí, digo, como si tienen esta situación recurrente, denuncien a la Superintendencia de Educación para que los vayan a fiscalizar porque esto no puede pasar. así es. O a la Corporación de Educación de su comuna si es que fuera un colegio municipalizado también. Claro. Para DCE solo trabajamos con psicólogos y trabajadores sociales. Sí, sí, Efectivamente. sí, lo siento. Los cargos de gestores territoriales en qué? Nosotros también vamos a tener en DCE y me ayuda un montón porque él es el gestor de redes, es finalmente quien es la cara visible de todos los que estamos detrás. Sale a terreno, visita las redes, conoce con quién nosotros le ponemos ahí en el correo atentamente, ¿ya? Como eso. Sí. Pregunta, ¿cuál es el rol del gestor territorial? El gestor territorial es un profesional que se encarga de articular redes,
ya de poder comunicarse, ¿cierto?, con los centros de salud, de educación, poder realizar reuniones, entablar, por ejemplo, eh, como poder ayudar a las familias a acceder a algunos beneficios, también hacer Claro. intervenciones a nivel territorial, ya no solamente porque el gestor territorial viene a ampliar un poco la mirada y no a intervenir solo con la familia, ya viene y además considerando que en el AFTPF no se trabaja solo con el niño y su adulto responsable, sino que se trabaja con todos aquellos que vivan en el mismo grupo familiar y todos aquellos que tengan alguna influencia en ese impacto biopsicosocial. Entonces, hay más pega y por lo mismo hay más cargos. Y ahí está el gestor territorial para poder trabajar en el área territorial, en el área de articulación de redes. Acá dice solicitar apoyo y orientación con la curadora cuando los establecimientos vulneran los derechos. Sí, igual ese es otro tema, porque pillar a las curadoras y curadores están colapsadísimos. Entonces a veces cuesta mucho, mucho encontrarlos y por ahí el trabajo se torna más difícil. ¿Cuántos casos puede tener un gestor? Y un gestor Eh, territorial, bueno, se supone que en los AFTPF tienen dos acompañantes terapéuticos como dupla y tienen un gestor territorial por cada cuatro acompañantes terapéuticos. Entonces, si cada dupla de acompañantes terapéuticos tiene 20 casos, el gestor va a tener 40. Ujú, ujú. Es verdad lo que decían ahí. Oigan, y acá yo voy a responder la última, Fran. No sé si tú tienes más. Estoy Verónica lista. dice, ¿existen convenios que regulen el traspaso de información entre instituciones de salud, por ejemplo, con Mejor Niñez? Sí, pero eso también depende de cada comuna. Por ejemplo, nosotros trabajamos en WIN, yo tengo un acuerdo con el tribunal de WIN, donde ellos cada vez que me derivan un niño un DCE, me autorizan a solicitar toda la información de salud que yo requiera para que ese diagnóstico clínico especializado salga perfecto. ¿Ya? Ellos me ponen ahí en el acta, se facultan los profesionales para requerir información en salud, bla, 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 bla. ¿Ya? Pero eso también es un acuerdo interno, ¿sí? Claro. De igual manera, pueden ustedes solicitar a los tribunales que correspondan a su sector, pueden solicitarles también, yo siempre digo, en pedir no hay engaño, pueden pedirles a ellos que les faciliten el acceso a la información. Entonces ahí, mientras ellos establezcan en el acta que ustedes están autorizados a acceder a esa información, con el acta en mano o el acta en correo, ustedes pueden solicitar esta información y debería ser otorgada. Sí. Bueno, esperamos que haya quedado todo un poquitito más claro. Sabemos que vamos a profundizar más el próximo lunes y martes, pero no se vayan porque ahora viene el concurso. Así que quédense aquí para ver si ustedes son o no son los ganadores. Sí, muchas gracias a las docentes. Una consultante, ¿me escuchan mejor ahora? Un poquito más fuerte. Aquí vi varios comentarios. Gracias, Viviana. Muy bien, entonces agradecemos la participación ahí muy activa que tuvieron en el chat, a las más de 370 personas, profesionales, estudiantes, que están interesados obviamente siempre en la mejora continua tan necesaria siempre en la labor profesional. Agradecemos también a las docentes. Como bien decía Stephanie, no se vayan, yo voy a dejar hasta acá el video, solamente el video de la sesión, para nuestros amigos y amigas que nos van a revisitar más adelante en nuestro canal de YouTube. Invitados a ver este contenido y el resto también que tenemos disponible para todos y todas ustedes. Que estén muy bien, un gusto.